Bueno, hemos comenzado, como habéis visto, por un caso concreto, ¿verdad? Un caso ejemplar en esta ocasión. Y ahora vamos a darle contexto. Para continuar la jornada vamos a darle contexto. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial, hay diferentes usos que le está dando el periodismo, acabamos de ver uno, hay diferentes casos concretos de medios de comunicación que han implementado ya desarrollos destacables. Funes Ojo Público en este caso es uno de ellos. Para hablarnos sobre todo esto tenemos a José Carlos Sánchez. Él es el responsable de inteligencia de la agencia de comunicación Prodigioso Volcán, eh, licenciado en periodismo y estudios cinematográficos, máster en historia contemporánea, ha trabajado en el MIT, en la edición española de Harvard Business Review, en Business Insider España, y desde hace 3 años, como decía, es el responsable de inteligencia de la agencia de Prodigioso Volcán. Así que, José Carlos, el escenario es tuyo. Gracias. Muchas gracias. Voy a un segundo, a ver si no la lío. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Como ha dicho Miriam, he ido dando un poquito, un par de vueltas, ¿no? en mi vida profesional. Pues bueno, vamos a comenzar con esta pequeña introducción. Yo creo, sobre todo, va a ser una introducción un poco en diferido, pero va a ser sobre todo una invitación, ¿de acuerdo? Y al final, bueno, yo tengo claro, yo vengo hoy de telonero y entonces quisiera sobre todo que esto sentara unas bases también para las siguientes partes que creo que van a ser muy interesantes. No voy a detenerme mucho más, ya me ha presentado Viriato, entonces ya a mí me gusta decir sobre todo, ahí, que yo monto en bici, ¿no? O sea, a mí me gusta montar en bici de vez en cuando y el resto del tiempo trabajo en una empresa que tiene nombre de volcán. Lo de anterior parecía un volcán, pero era una montaña en realidad, en Madrid. Entonces, en Prodigioso Volcán, dentro estamos en el equipo de transformación, ¿vale? Esto solamente para situarnos. Entonces, lo que hacemos es sobre todo asesorar y acompañar a empresas, medios de comunicación y otro tipo de organizaciones que están emprendiendo su proceso de transformación digital, ¿de acuerdo? Desde diferentes perspectivas. Y hasta aquí, cuña publicitaria. Porque lo que hemos venido a hablar es de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y también de inteligencia artificial de la dimensión más popular o qué entendemos nosotros por inteligencia artificial. Si hacemos esa pregunta muchas veces, lo que nos viene a la cabeza son robots, colores azules, velocidad, esos puntitos, ¿no?, de redes neuronales siempre conectadas. Y al final es un poco, da un poquito de ansiedad a veces, ¿no? Incluso da un poquito de vértigo, porque es esa idea de, oye, exactamente de qué hablamos, qué es eso que tiene esta potencia tan transformadora, ¿vale? Y ese es el objetivo un poco de esta pequeña charla, que empecemos a situarnos y veamos de qué manera podemos situarnos, tanto en el periodismo como fuera del periodismo, en la relación con la inteligencia artificial. Por ponerlo muy sencillo, al final la inteligencia artificial podemos entenderla como la capacidad de ciertos sistemas informáticos para procesar y analizar información, ¿de acuerdo? Y operar en consecuencia. Es una descripción muy simple, pero que es efectiva. Y sobre todo la primera distinción que tenemos que tener muy clara cuando hablamos de inteligencia artificial es entre la inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial débil, ¿de acuerdo? Si pensamos en la inteligencia artificial fuerte, es probablemente esa inteligencia artificial que se nos viene a la mente, ¿de acuerdo? Esos grandes sistemas autónomos, autoconscientes, que son capaces de tomar decisiones por sí mismas. También la inteligencia artificial más cinematográfica, ¿de acuerdo? La que hemos visto más en las películas. La inteligencia artificial débil, que resuelve problemas muy concretos y está entrenada para resolver esos problemas de forma muy específica. Pensar, por ejemplo, en un asistente virtual, en un chatbot o incluso en un motor de recomendación. Toda la inteligencia artificial que tenemos hoy en día es de esta inteligencia artificial débil, ¿de acuerdo? ¿Y por qué hablamos tanto de inteligencia artificial hoy en día? ¿Por qué encontramos tantos foros? En realidad la inteligencia artificial no es un término tampoco novísimo, ¿vale? ¿De acuerdo? El concepto data de 1956, es cuando se considera que se acuña el término, ¿de acuerdo? En la conferencia de Dartmouth. Antes tenemos algunos trabajos previos de Alan Turing y desde entonces lo que hemos ido teniendo es una evolución constante con sus más y con sus menos. Algunos hitos son como muy conocidos, como por ejemplo cuando en el 96 Deep Blue, que un ordenador de IBM gana por primera vez al ajedrez, en aquel caso a Garry Kasparov. Luego tenemos algunos más recientes, que si habéis seguido este tema os sonará seguramente. En 2016 hizo mucho ruido cuando un sistema desarrollado por una empresa que se llamaba DeepMind, que después compró Google, venció el juego milenario Go. Yo no sé jugar a Go, pero debe ser muy complicado. Y luego también tenemos incluso ya más recientes, 2018, cuando también hizo mucho ruido, Google lanzó un sistema que se llamaba Duplex, que te permitía hacer reservas con voces artificiales por completo, ¿de acuerdo? No había ninguna persona y podías hacer una reserva. Eso disparó varios debates. Y más recientemente, bueno, ya 2020, aunque lo que es el sandbox se liberó
hace menos GPT-3, por ejemplo, ¿de acuerdo? Lo que sí que tenemos al final es una evolución constante, como decía, con sus más y con sus menos. Normalmente en inteligencia artificial se habla de veranos y se habla de inviernos. Teníamos ese primer momento en el que era cuando empieza el gran entusiasmo, ¿no? El mundo también un poco de la cibernética, 1956, 1973. Luego, pues de repente resulta que las expectativas no se llegan a satisfacer. Entonces, pues bueno, llega el primer invierno. Y cuando llega el invierno, ¿qué ocurre muchas veces? Que se caen los recursos, cuesta más avanzar. Luego tuvimos con el desarrollo de los sistemas expertos, también a partir ya de la década de los 80, un segundo verano y luego un segundo invierno hasta más o menos 2011, en el que de repente parece que volvió a cambiar un poco esta estacionalidad. Entonces, claro, normalmente la pregunta aquí siempre suele ser, Joy, ¿qué tiempo hace? ¿No? Es cierto que, bueno, ahora está el tiempo muy revuelto, pero es cierto que la inteligencia artificial vuelve a estar en auge, ¿de acuerdo? Y vuelve a estar en auge en parte por que lo que más tenemos ahora son datos, muchos, muchos datos, ¿de acuerdo? Lo que antes era difícil de conseguir, ahora es muy fácil. Lo que antes era difícil de procesar, ahora es más fácil. Y al final se suele decir que el aumento de la capacidad de computación, de acuerdo, así como la disponibilidad de los grandes conjuntos de datos, es en lo que explica también todo este gran avance porque hablamos tan de buena parte del progreso experimentado en torno a la inteligencia artificial. Un ejemplo que seguramente muchos conoceréis, los traductores automáticos. Basta pensar unos años hacia atrás de cómo se traducía antes, ¿no? Por reglas predefinidas y cómo se traduce ahora, por ejemplo, si entráis a un traductor como Google Translator o DeepL, que es un poquito más avanzado, ¿no? Y esto al final, y también un ejemplo que da es como para muestra un botón, como se suele decir, es que pensemos cuánto costaba Dropbox, ¿de acuerdo? Dropbox siempre ha costado $9,99, al menos en Estados Unidos. Pero en 2011, por $9,99, tú tenías 50 gigas de almacenamiento en la nube. En 2015, por $9,99, tú tenías 1000 gigas de almacenamiento en la nube. En 2021, por $9,99, tú tenías 2000 gigas de almacenamiento en la nube. Cuando Dropbox sigue ofreciendo esto por $9,99, aparte porque tiene una economía de escala que hay más gente que lo usa, pero es porque los costes se han reducido, ¿de acuerdo? Y eso tiene mucho que ver con lo que se conoce como densidad digital. ¿De acuerdo? Es otra manera de decir en qué momento estamos ahora, ¿de acuerdo? Tenemos densidad digital, es como ese número de conexiones, interacciones, información. Pensar todo lo que hacéis que genera datos a la hora de hacerlo. Pensar todo lo que hacéis o cualquier proceso, ya no como persona, ya como, o sea, como familia, como organización, ¿de acuerdo? En el que todo produce información. Al final tenemos como la tormenta perfecta, en el buen sentido, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado un aumento de la capacidad de computación, tenemos la digitalización del mundo físico, la sensorización, el Internet de las cosas, nuestra propia aspiradora, muchas veces, si alguien tiene una aspiradora electrónica, tema del Smart Cities también. Tenemos mejores algoritmos de inteligencia artificial. Venimos de ver un ejemplo concreto muy interesante. Y también tenemos todo este mundo, o un poco, digamos, esta filosofía que también viene mucho del mundo tecnológico, de comunidad y de compartir, ¿de acuerdo? Cada vez más herramientas de software y lenguajes abiertos, ¿de acuerdo? O sea, código abierto. Porque al final la inteligencia artificial es compleja, ¿de acuerdo? Y aquí es donde muchas veces está también esa barrera. Decimos, oye, pero entonces yo estoy haciendo como computer vision, estoy haciendo text to speech, estoy haciendo speech to text. O sea, hay diferentes modelos en los que si uno tiene curiosidad puede ver exactamente. Este es de Karen Howe, de MIT Technology Review. Es uno, digamos, de los que se consideran clásicos en este sentido. Y te ayuda mucho a orientarte qué tipo de inteligencia artificial te estás enfrentando, ¿de acuerdo? Pero muchas veces a lo mejor no es necesario que entremos a ese detalle, sino cuestionarnos más las bases de la inteligencia artificial. Y si hablamos tanto de inteligencia artificial, es porque tenemos esos datos, tenemos esa capacidad de computación y sobre todo tenemos una técnica que ha revolucionado, ha facilitado mucho todo esto. Y es el aprendizaje automático, ¿de acuerdo? Conocida también en inglés como Machine Learning. Aquí al final, si tenemos un ejemplo muy concreto, vemos que al final lo que aprende, cuando se dice que una inteligencia artificial aprende, que cuando una inteligencia artificial aprende a resolver, que mejora, es solamente un aprendizaje por repetición constante, ¿de acuerdo? Y cuando decimos que tiene muchos conjuntos de datos, pensemos en que le estamos dando miles de imágenes de gatos, ¿de acuerdo? Entonces, oye, le damos a la máquina, por decirlo de algún modo, suficientes datos, una muestra lo suficientemente amplia como para que pueda tener pues miles de gatos en diferentes posiciones. Y le decimos, oye, ¿qué es un gato en realidad? ¿O qué sería un gato? ¿Vale? Una criatura, orejas puntiagudas, una cola, bigotes, tiene patitas, ¿no? O sea, le dividimos un poco, le damos esas pistas que la máquina tiene que buscar. Y al final lo que le decimos es, busca, procesa, repite y traza los patrones, ¿de acuerdo? Si yo empiezo a ver imágenes en las que algo tiene orejas, tiene bigotes y tiene una cola, probablemente, quizá, y esto es importante, la inteligencia artificial no va a trabajar con certezas,
¿de acuerdo? Va a trabajar con probabilidades. Puede la posibilidad de un tanto por ciento de que no sea un gato, un tanto por ciento de que sí que sea un gato, un tanto por ciento de que, bueno, no sabría exactamente si decirte es un muffin, como ese ejemplo típico de los caniches que lo confunde con magdalenas, ¿no? Pero ojo, y aquí viene una alerta. Hemos dicho que la inteligencia artificial aprende. Hemos dicho que la inteligencia artificial mejora. Hemos dicho que la inteligencia artificial hace cosas. Pero hay que tener cuidado con las metáforas, ¿de acuerdo? El lenguaje nos ayuda. Ayuda a ordenar, ayuda a entender, es importante. Pero también nos puede confundir. Cuando decimos que la inteligencia artificial aprende, estamos abriendo la puerta a quizá decir que hacen más cosas y se acerca más a esa idea de la inteligencia artificial fuerte que decía al principio que lo que realmente hace. Cuando decimos que la inteligencia artificial piensa, antes lo hemos visto en el ejemplo anterior que estábamos viendo, decía, no era capaz de detectar lo que era más parecido a la legalidad, ¿de acuerdo? Nos puede llevar a la confusión, porque al final la inteligencia artificial procesa, ¿de acuerdo? Y resuelve. Y es muy importante cómo nos referimos a ella también, es muy importante cómo hablamos de ella, porque muchas veces todo esto no sabemos cómo lo hace. Es lo que se conoce como las cajas negras, ¿de acuerdo? Y muchas veces esto tiene que ver con que los resultados no son ni transparentes ni neutrales. Y por eso es importante comprender, incluso aunque no vayamos a programar, incluso aunque no vaya a ser nuestro cometido, incluso aunque no vengamos del mundo de ingeniería, pero sí que es importante comprender esas bases de cómo funciona, ¿de acuerdo? Y sobre todo para poder tener los diálogos adecuados. Porque al final, como decía Viriato al principio, la inteligencia artificial está en nuestro día a día y los algoritmos ya definen mucha parte de esa vida, ¿de acuerdo? Una inteligencia es una tecnología con gran capacidad transformadora y sigue fascinando. O sea, pues emociona en este caso, ¿de acuerdo? Y el cine también facilita mucho, las series, todo. Pero la realidad es que se utiliza cada vez más como herramienta de trabajo. O sea, hemos normalizado ahora, quien utilice YouTube, por ejemplo, los subtítulos automáticos. No nos cuesta. Tenemos Netflix también, ¿no? ¿Quién decide en realidad lo que vemos? El motor de recomendación de Netflix, por ejemplo, que por cierto podría mejorarlo a corto plazo. Pero sí que debemos entender en qué consiste, como decía, para poder comprender y explicar y debatir sobre todo sus implicaciones y posibilidades, porque al final esto se trata de conocer las oportunidades. Y eso es lo que nos llevó en realidad la motivación con la que hicimos este documento, que es un poco por el que agradezco que estemos aquí. Recuerdo que era un documento para precisamente introducirse en todas estas cuestiones, porque al final es decir, una herramienta por explotar también y una oportunidad para abarcar. ¿Y por qué lanzó esta guía? Pues esta guía sobre todo nació de un primer momento desde la convicción de que no tiene sentido hablar de una persona tecnológica o del mundo tecnológico en un momento en el que la inteligencia artificial apunta tanto y llegará a la transversalidad, ¿de acuerdo? El momento en el que somos totalmente una sociedad cada vez más digital y en el que ese componente digital cada vez está más mediado o potenciado, promovido por cuestiones de inteligencia artificial, por algoritmos, por sistemas de automatización, no tiene sentido hacer esas divisiones. Y también lo hicimos porque veíamos que el periodismo y la inteligencia artificial tiene como dos grandes formas de relacionarse. ¿De acuerdo? Uno es como el tema a cubrir. Al final es un tema, ¿de acuerdo? Quizá originalmente estaba en las secciones de tecnología y predominaba mucho ese enfoque de una inteligencia artificial hace algo, la inteligencia artificial logra no sé qué, una inteligencia artificial crea un cuadro, pinta un cuadro, una inteligencia artificial crea un chiste, pero también lo teníamos como una herramienta más del trabajo diario, ¿de acuerdo? Que sobre todo es una herramienta que podía optimizar procesos de reportería, de producción, de distribución, de monetización del contenido. Al final se trata de hacer el periodismo, el proceso del periodismo más eficiente. Y sobre todo era porque nosotros que nos dedicamos muchas veces a acompañar a empresas, a guiarles un poco a participar en sus procesos de transformación, a veces teníamos la sensación de que parecía que cuando se hablaba de incorporar tecnología o de hacer, de ver de qué manera podíamos incorporar inteligencia artificial a los procesos de periodismo, a la redacción, parecía que lo que nos encontrábamos era un poco a veces esto y de repente pensaban que íbamos a traer esto, ¿no? De acuerdo. Entonces, pero ese no es el objetivo. Cuando decimos de que la inteligencia artificial puede entrar en los medios, puede entrar en las redacciones, lo dividimos en tres grandes campos, ¿de acuerdo? Hay otras divisiones, pero esto es como lo más común y una de las más cómodas de entender. Tenemos el propio proceso de reporterismo, ¿de acuerdo? De buscar la información, es decir, de encontrar la noticia. Tenemos la parte de la producción de las noticias, de la producción del contenido, que es también algo que a medida que se han duplicado, ya no duplicado, multiplicado los canales en los que tenemos que comunicar, en los que tenemos que distribuir y publicar contenido, pues conviene que sea más eficiente. Y tenemos, por supuesto, la parte de distribución, que a medida que también que hay más muros de pagos, cambian los modelos de monetización, es interesante ver cómo podemos hacer mejores recomendaciones. Por poner algunos ejemplos, porque es un panorama general,
una de las principales aplicaciones es que al final tener esta capacidad de automatizar, tener esta capacidad de ser más rápido, de procesar más información en menos tiempo, ayuda a analizar grandes cantidades de información, ¿de acuerdo? Pensar en esa idea del periodista aumentado, no del periodista sustituido, ¿de acuerdo? Esto no se trata de que vaya a llegar a un robot y se vaya a sentar en esta silla. De hecho, nuestro trabajo irá desapareciendo, pero porque nos irán desapareciendo parcelas de lo que es nuestro trabajo. Y entonces aquí al final es el principal problema que tengo muchas veces en periodismo, ¿no? ¿De qué se trata? Pues, oye, si yo de repente tengo un montón de contratos, ¿qué patrones puede haber en esos contratos? Podrías tener a un grupo de personas encerradas en un sótano durante meses y encontrarlos, pero podrías apoyarte en este tipo de herramientas también, como hemos visto en el ejemplo anterior. También tenemos la parte de monitorear, de hacer seguimiento en directo de acontecimientos a medida que se desarrollan. Ahora tenemos cuando hay, por ejemplo, un conflicto bélico, como suele ocurrir, es una manera también de hacer ese seguimiento de lo que se publica. Tenemos una manera también de clasificar información, ¿de acuerdo? De ordenar la información a partir de criterios preestablecidos. Tenemos, por supuesto, la parte de recopilar y analizar publicaciones relevantes, de mejorar nuestras fuentes, al final, de multiplicarlas. También tenemos ese proceso que es muy interesante en los medios que tienen una gran cantidad de archivo o acceso a grandes cantidades de archivo, comparar información previa, comparar, por ejemplo, dónde ha salido esta persona ya en todo mi archivo fotográfico. Por supuesto, tenemos cosas que son sencillas, pero que todo el mundo siempre deseaba en su momento, que era automatizar la transcripción de entrevistas, no tener que picar los textos, ¿no? Y luego también hay pues, proyectos muy interesantes que ya digamos que reúnen todas estas cuestiones. También es importante cuando pensamos en la inteligencia artificial, cuando pensamos en el impacto de la inteligencia artificial y de la tecnología en el periodismo, que en el caso de inteligencia artificial no es un impacto lineal o no es un impacto, digamos, de A hasta el punto B. Son diferentes cuestiones las que van a crear o las que van a ponerse de forma conjunta para crear un producto periodístico, un producto informativo mejor. Este es un ejemplo de hace unos años, pero que está muy bien. Es de un proyecto ucraniano. Y al final aquí lo que se trataba era, a partir de la comparación, del análisis de imágenes satélites, ¿de acuerdo? Encontrar las posibilidades o donde había habido una explotación ilegal de ámbar, ¿de acuerdo? En realidad. Entonces, imagina que lo que tenemos al final es todo el país mapeado de forma satelital. Y lo que yo, como decía, igual antes decía, oye, si tiene bigotes, si tiene orejas puntiagudas, si tiene cola, es un gato. Si tiene X área, X superficie deforestada o de este color, porque cuando tú deforestas se queda de este color, probablemente sea un lugar donde haya habido una explotación minera ilegal. ¿De acuerdo? Pasamos todas esas imágenes, toda esa superficie de imágenes satelitales, y al final lo que nos devolvía era dónde, en qué partes, en qué lugares, en qué regiones del país había habido más este tipo de explotación. Y luego también tenemos herramientas de las grandes plataformas que pueden tener un componente importante, puede ser como Pinpoint, por ejemplo, que al final es lo que te permite procesar de forma automática, sobre todo de forma conjunta, grandes bases de datos o grandes diferentes documentos y materiales, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, vamos a ver ahora un ejemplo. Este es un ejemplo además que hemos hecho nosotros hemos probado dentro, para hacer una búsqueda y veis que aquí también te sale, tienes los distintos filtros, ¿de acuerdo? Estás filtrando por entidades, tienes personas, puedes filtrar por organizaciones y al final lo que estás es como procesando tu base de datos. De nuevo es recuperar la información, ¿no? Un poco de qué manera, si tenemos tanta información disponible, podemos extraer valor periodístico de ella y sobre todo podemos hacerlo mucho más fácil. Y además estás buscando en diferentes tipos de archivos, estás buscando en PDFs, estás buscando en imágenes, etcétera. Y luego tenemos también este ejemplo de una herramienta muy sencilla que si alguien sigue peleándose contra escribir entrevistas, la recomiendo encarecidamente. Todos la conocemos como una de las mejores monarcas que ha habido en nuestra historia. Pero nació mujer y hermana de dos varones que heredarían Es la transcripción corona por automática delante de ella. de una entrevista, de un discurso, Así que de ser cualquier elemento, ¿de reina, acuerdo? no. Tenemos luego también la parte de la producción. Tenemos la parte en la que, oye, tenemos la información, tenemos la noticia, pero tenemos que sacarla fuera, ¿de acuerdo? Por supuesto, todo el mundo pensamos siempre en generación automática de noticias. Quizás lo que haga más ruido, quizás lo que llame más la atención, quizás tiene esa sombra siempre de, oye, esto significa que el periodista va a desaparecer, va a ser sustituido. Pero insisto, a lo mejor puedes automatizar una parte, puedes automatizar un tipo de contenidos, puedes automatizar aquellos a los que precisamente no estabas llegando porque no tenías cobertura. Y también puedes precisamente automatizar lo que es la distribución en otros canales. Pensar, por ejemplo, automatización de boletines personalizados a partir de los históricos de consulta. Pensar en tareas de verificación también. Pensar en, por ejemplo, en ese libro de estilo que está automatizado y te esté recomendando, o sea, corrigiendo ya no según lo que tenga un procesador de texto, sino cómo es el libro de estilo de tu medio, ¿no? Y también puedes generar contenidos en audios y luego incluso hacer alguna cuestión que llama también mucho más la atención, como pueden ser los deepfakes, ¿no?
Aquí hay diferentes ejemplos. Este es uno, están incluidos en la guía, ¿de acuerdo? No me voy a detener mucho, podéis luego profundizar en ello. Pero sí que me parecía interesante este de Radar News cuando precisamente lo que decían, oye, es una manera de si automatizamos parte de los contenidos, también podemos darle la vuelta y eliminar ese compromiso por el volumen que muchas veces había en los medios, ¿no? Era como cuando de repente también empezaban esas cargas grandes para lograr posicionar, teníamos que hacer X contenidos al día, ¿no? Pues a lo mejor si es X contenidos al día que no van a aportar un valor o es una información muy de servicio que es muy específica a lo que se busca, pues podríamos quizá explorar cómo automatizarlo, ¿de acuerdo? Y al final esto es una idea de una agencia de noticias local. Tenemos también ejemplos muy conocidos. Está, bueno, por supuesto, Narrativa en España. Hay otras empresas que hacen toda la automatización de contenidos, como puede ser Silabs, etcétera. Y luego al final también un ejemplo de, como decían, por ejemplo, en el Diario de la Nación de Argentina, que era un ejemplo muy interesante. Hay un informe muy bueno que es de inteligencia artificial en mercados emergentes. Y al final es de por qué crear o por qué automatizar la producción de contenidos. Reducir los tiempos de publicación, permitir a los periodistas centrarse en otros contenidos. Luego volveremos sobre este punto. Y también aumentar el rendimiento en motores de búsqueda, ¿de acuerdo? De nuevo es hacer nuestro producto más eficiente. El ejemplo de The Guardian, ¿no? Que os decía antes, Typewriter, pues The Guardian finalmente probó a crear su propio asistente de redacción, pero muy enfocado en su libro de estilo. Muchas veces también, ayer comentábamos, por ejemplo, el tema de qué tiene un medio, qué crea marca en un medio, ¿no? Puede ser el estilo, puede ser la confianza que genera. Esa confianza también se genera, por ejemplo, a través de cómo se redacta. A medida que se han ido desapareciendo las mesas de redacción, las mesas de cierre, muchas veces las mesas de edición, ¿no? Pues también podría ser, de nuevo, la inteligencia artificial parte de este apoyo. Tenemos también Overdub, por ejemplo. Este es un ejemplo en el que veíamos que tampoco hay compartimentos estancos, tampoco se trata de decir voy a hacer inteligencia artificial para hacer esto, ¿no? Sino al final, imaginad que de repente habéis hecho una grabación, ¿de acuerdo? Hemos hecho una pequeña locución, la tenemos transcrita y de repente me digo, me he equivocado, la he cagado con la locución, ¿no? Y de repente tengo que volver a meterme a grabar, volver a entrar a estudio, hacer, bueno, o quizá directamente cambiando la transcripción general de ese audio, podrías tener con voz artificial el resultado. Vamos a ver un ejemplo. A tutorial video that I've recorded for Descript, and right here is my voiceover that I've already recorded, and occasionally I find I want to make some corrections. Using Overdub, it's really easy. So for example, go back and try messing around with everything in this composition to get a, say I want to change the language here, I can Quiere just cambiarlo, ¿de acuerdo? select messing or select try messing and press Command D, change that to, and play around. Now we can listen to that. You can go back and play around with everything in this composition to get a, you can see I've made ¿de editorial acuerdo? corrections En here. la So script. Muchas de estas herramientas, muchas de estas herramientas funcionan más como software as a service, es decir, no tienes ni siquiera que desarrollar tú mismo los sistemas en tu propia empresa, ¿de acuerdo? Puedes simplemente contratarte una suscripción, una licencia y explotarla. Este es un ejemplo nuestro en Prodigioso Volcán que se hizo ya hace unos años, ¿de acuerdo? Hicimos una beta, ahora no está tan activa, pero me parece también que resume muy bien o sintetiza muy bien qué sentido puede tener, o cuando hablamos de incorporar inteligencia artificial a los procesos de redacción, a una redacción, a un medio, ¿por qué podríamos hacerlo? ¿De acuerdo? Se llama Grafía. Estamos redactando la noticia. Te sugiere el gráfico. ¿No? Al final lo que tenemos, esto, bueno, esto estuvo financiado en parte por Google, fue una de las de Digital News Initiative, ¿de acuerdo? Pero al final la idea es pensar en los resultados del paro, pensar en la inflación, ¿no? Cuando sale la EPA, por ejemplo, que sabemos que siempre va a ser un día, es como cuando uno conecta con la radio por la mañana y dice a las 9 tendremos los resultados del desempleo del último mes, ¿no? Esa información va a ser literalmente sustituir
el número, ¿de acuerdo? Y luego acompañarlo de un gráfico y luego contextualizarlo e interpretarlo. Esto que antes podría haber sido un trabajo que tenías que ir al equipo de infografía, tenías que ir a preguntarle, oye, ¿me preparáis un gráfico? ¿Va a salir la EPA, etcétera? Y aparte que vienen de las mismas fuentes, Eurostat, el INE, etcétera, es algo fácilmente automatizable. Entonces, pensemos aquí en María, por ejemplo, que es el ejemplo que hicimos, ¿no? María es periodista de negocios, llega a primera hora a la redacción, divulgan el nuevo dato del paro en España y empieza a escribir su artículo en su gestor de contenidos. Taca, taca, taca. Después de escribir algunas palabras, la propia extensión le dice, oye, este es el gráfico que quizá, ¿de acuerdo? No trabajamos con certezas, que quizá le podría convenir a tu artículo, que quizá podría ilustrar tu artículo. Y ya se lo da generado automáticamente, porque sabemos que esos datos siempre los vamos a mostrar en un gráfico de barras, por ejemplo, ¿no? Porque es como tiene sentido. María confirma que es el gráfico adecuado y lo inserta pues, como una imagen dentro de su artículo, ¿de acuerdo? Otra parte interesante, aunque bueno, va evolucionando constantemente, pero esto sobre todo si alguien quiere probar, ahora se puede, GPT-3, ¿de acuerdo? Que es de OpenAI, es como, bueno, pues al final un modelo de lenguajes, de los más avanzados que tenemos ahora mismo. Y yo recomiendo, si alguien tiene curiosidad, que entre. O sea, es muy fácil, es registrarse y esto que veis ahora mismo aquí es cómo funciona, ¿de acuerdo? Son diferentes ejemplos. Uno quiere hacer, quiero crear un discurso, ¿de acuerdo? Quiero crear una conversación, quiero hacer una entrevista, ¿de acuerdo? Entonces tú pones la primera parte, tú introduces una primera parte, un primer párrafo, una primera frase y el modelo te va a completar el resto del texto, ¿de acuerdo? Quiero escribir un artículo sobre tal y te lo completa. Y son casos de usos que está preparando la gente y la verdad que es muy interesante. Está en inglés, pero incluso traduce a la vez, o sea que podéis aprobarlo en castellano directamente, no hay problema. Y al final este tipo de cosas también es lo que tenemos muchas veces, ¿no? Está entrenado con la Wikipedia, está entrenado con un montón de publicaciones en abierto, pero es muy interesante y también nos apunta a cuestiones como que quizá puede ser una inteligencia artificial creativa, puede ser una inteligencia artificial autora, ¿no? Ya tuvimos en su momento, hizo mucho ruido antes que se liberara el modelo para probar, pero cuando GPT-3 escribió un artículo en The Guardian, por ejemplo, ¿no? Y además era el titular, dice, este artículo lo ha escrito un robot. ¿Estás asustado, humano? ¿No? Bueno, el artículo tampoco era una maravilla, ¿de acuerdo? Pero, pero bueno, llama la atención y está bien cuestionarse estas cosas, sobre todo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la parte de distribución, que es quizá también por lo que nosotros estamos viendo desde la compañía, los distintos proyectos en los que participamos, donde más dinero se está invirtiendo en aplicar inteligencia artificial muchas veces, ¿de acuerdo? Que al final es entregar o dar, distribuir ese contenido a los lectores en el formato y en el momento adecuado, ¿no? Decimos siempre, la ventana de atención es muy escasa hoy en día y al final también ya hay mucha competencia y si sobre todo yo quiero además cobrar por mi medio y que decidan pagar mi medio, pero no a lo mejor las otras tantas plataformas de streaming que tengo, las otras tantas plataformas de audio que tengo que entregar lo que de verdad le interesa a la gente y a lo mejor de la forma que ellos prefieren. Entonces aquí hay diferentes proyectos donde sobre todo se permite crear un poco una oferta de valor individual, ¿de acuerdo? Venimos de ese periódico o ese medio contenedor. Y ojo, solemos hablar de periódicos, pero aquí también en televisiones, que en otro tipo de medios, radios, etcétera, ¿de acuerdo? Pero sobre todo es mejorar la experiencia del consumo de las noticias, la experiencia de informarse, ¿de acuerdo? Y también al final es una manera de mejorar la clasificación, de poner en valor los archivos históricos que tenemos, de crear boletines personalizados, por ejemplo, imaginemos que tenemos un acontecimiento, pero que tiene a lo mejor lo cubrimos en su momento muy bien hace 5 años. Podríamos rescatar y reempaquetar, que suele ser el término que utilizamos, reempaquetar esa información para generar un nuevo producto informativo, ¿de acuerdo? Y sobre todo ayuda al envío de la contenido de forma automática y mejora la suscripción. Esto va a ser clave si realmente, si el modelo de los muros de pago sigue avanzando y tenemos pues que ofrecer cada vez, justificar por qué pagar, ¿no? Aquí teníamos un ejemplo, por ejemplo, que hizo hace un tiempo también, de Times y de Sunday Times, perdón, de nuevo con financiación de Google, ¿de acuerdo? Que al final era la idea de un mayordomo digital, ellos lo llamaban. Era al final que te creaba precisamente boletines hiperpersonalizados a partir del contenido diario para cada persona. Imagina que no te tuvieras que suscribir a un boletín de autor, sino que a lo mejor lo que te interesara era tener mi boletín ad hoc, ¿de acuerdo? Entonces, a ver. Y luego tenemos aquí también algún ejemplo que, bueno, que es de la casa, lo he traído, pero me parece interesante por dónde estamos, que es también movimientos que hay Grupo Eneo, como parecía ser el Proyecto Hipatia y luego Alliance, que bueno, no voy a detener más, pero me parecen también interesantes de las cosas que se están haciendo en España en este sentido. Un apunte sobre esto.
Muchas de estas aplicaciones de inteligencia artificial que estamos viendo, es cierto que es algo que cada vez está más ahí, no es algo ya extraño, ¿no? Este es el informe que citaba antes, de Emerging Market Media Use of Artificial Intelligence, específico en aprendizaje automático, y el que ella se hablaba de que, bueno, de que se estaba ya utilizando, ¿de acuerdo? Ya están usando, era 44 medios, por ejemplo, en mercados emergentes. O sea, España ya no estaba incluido, pero era muy interesante el informe. Pero sobre todo es el hecho de que muchas de estas aplicaciones de inteligencia artificial, cuando pensamos en ellas, y aunque pensemos en datos, pensemos en números, pensemos en cosas muy complejas, tienen que ver con el lenguaje natural, tienen que ver con el texto, ¿de acuerdo? Dentro de ese gráfico antes, al principio, que veíamos, que decía, oye, ¿esto qué es? ¿Es computer vision? ¿Es text to speech? Hay diferentes dimensiones de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es un conjunto de técnicas, es un conjunto de disciplinas, de acuerdo, un conjunto de ámbitos. Pero la que más relevancia tiene, quizá, o la que más se aprovecha en periodismo es el procesamiento del lenguaje natural. De qué manera nuestros textos, de qué manera los textos que leemos, de qué manera las conversaciones, todo lo que es el hecho de la palabra, se puede convertir en un dato y se puede procesar, ¿de acuerdo? Y hay desde creación automática de contenidos, hemos visto corrección, detección de tendencias, análisis de datos, análisis de sentimientos en redes sociales, por ejemplo, transcripción de audio, sistemas conversacionales, etcétera, detección de noticias falsas. Y aquí simplemente es, si alguien tiene también curiosidad por este tema, hace poco hemos sacado nosotros una guía específica sobre este foco de periodismo y procesamiento del lenguaje natural, ¿de acuerdo? Por si alguien quiere profundizar más, porque es uno de los campos que más cosas está haciendo ahora. Y vamos avanzando en la que hemos visto un poco la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y ahora vemos la parte de trabajemos con la inteligencia artificial. Tenemos varias actitudes, podemos pensar que esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Esta portada de New Yorker a mí me encanta. Ya está, me sumo la bombilla. Podemos pensar que, oye, frente a la inteligencia artificial, ¿por qué voy a preocuparme? Porque solo te puede sustituir si no eres inteligente, ¿no? Pero sobre todo es importante que en los medios y que en cualquier tipo de organización, a la hora de incorporar inteligencia artificial, una de las dificultades que muchas veces nos encontramos no suele ser a lo mejor una falta de predisposición a invertir en tecnología, o no suele ser el hecho de que queremos incorporar tecnología. Muchas veces es la dificultad de encontrar un contexto compartido entre equipos, ¿de acuerdo? De decir, oye, un equipo editorial con un equipo tecnológico, y al final parte del reto es transversalizar esa inteligencia artificial, ¿de acuerdo? No estar un poco acusándose o sospechando unos de otros. Porque también y sobre, por supuesto, formación, recursos y debates. Y hacerse las preguntas adecuadas. Antes hemos visto un ejemplo, ¿no? ¿Es realmente lo puedo formular y afrontar con inteligencia artificial lo que quiero resolver? ¿O el tipo de cobertura informativa que quiero hacer? ¿El tipo de producto que quiero crear? Entiendo las limitaciones de estos sistemas. Es decir, tengo claras las expectativas o hasta dónde puedo hacer cumplir mis expectativas. Tengo también los datos adecuados. Esto también tendría que ver con la disponibilidad de los datos, es decir, transparencia, datos abiertos. Y luego, ¿qué nuevas capacidades debo incorporar en el equipo? Y sobre todo, ¿con quién debo poner a trabajar esas capacidades? Porque, de acuerdo, muchas veces ser un medio más digital, ser un medio más automatizado, no tiene que ver con convertirnos en pequeños Daft Punks, sino que podría tener más que ver con Alfonso X el Sabio, que él tenía una figura que a mí me gusta mucho, que lo llamaban los trujamanes. ¿De acuerdo? El trujamán finalmente era un traductor. Era alguien que se dedicaba sobre todo a facilitar el comercio entre diferentes lenguas, diferentes tribus, diferentes reinos. Y es lo que también en inglés lo llaman, mucho más técnico, un rol puente. ¿De acuerdo? Y al final un rol puente es que pensemos que cuando trabajamos en inteligencia artificial, los mejores proyectos siempre van a ser los más interdisciplinares. Este rol puente puede ser lo que ahora también se llama muchas veces un responsable de producto, pero es alguien que pueda unar, que pueda tener la dimensión editorial con la dimensión tecnológica, por ejemplo, la dimensión de ingeniería con la dimensión editorial. Y sobre todo porque trabajar con inteligencia artificial, aprovechar la inteligencia artificial, poder incorporar la inteligencia artificial, no necesariamente exige un conocimiento técnico, experto, digamos, de ingeniería puro y duro de la inteligencia artificial. Eso es importante, sobre todo cuando hablamos de comunicación. Al final se trata de trabajar más en equipo. Quizá ya tengamos también un poco que quitar esa idea del gran reportero o la gran firma, ¿no? Y de trabajar más en equipo. Porque importa romper un poquito ese círculo vicioso de la desconfianza. Y entonces, y también hacia afuera, ¿de acuerdo? Porque como decía al principio, los lenguajes de la inteligencia artificial no son solo los lenguajes de la programación. Si una de las principales labores del periodismo es comprender el mundo, observarlo, entenderlo, aspiramos, pero sobre todo explicarlo y contarlo, ¿de acuerdo? Tenemos ya algunos casos muy interesantes, como este medio que está aquí, que es de Markup, que yo lo recomiendo mucho, que está específicamente centrado en cobertura de grandes plataformas tecnológicas, ¿de acuerdo? Tenemos un momento en el que hemos visto, vale, estamos siempre hablando de inteligencia artificial dentro de las redacciones. Estamos hablando de inteligencia artificial
desde el punto de vista de alguien a quien teme un poco a veces por su trabajo o que puede hacer su trabajo. Pero la inteligencia artificial también forma parte de la sociedad que se está construyendo ahora mismo. Y como parte del periodismo, también debemos ver de qué manera podemos cubrirla, como decía al principio, de qué manera podemos abordar ese tema. Y ya no únicamente desde las secciones de tecnología, por ejemplo, desde las secciones de innovación. Hay quien incluso plantea esa idea, ¿no?, de si hay un nuevo poder. Y quizás ese nuevo poder tenga que ver más con la automatización, tenga que ver más con este mundo. Y esto nos lleva mucho al tema de la desinformación, ¿de acuerdo? Y uno de los temas de desinformación, yo traigo aquí un experto en desinformación también, que bueno, que nos lo va a contar un poquito él más. Si se digna hablar. Si por ahí, I don't know why I need to speak Spanish. Puedes entenderme. Disfrutalmente no tengo nada de vocabulario y también mi gramática es el peor. ¿Qué tal, TikTok? Hola, estoy aquí en mi granja, en Colorado, en Telluride. Mi granja, soy feliz porque tengo muchos amiguitos. Y ellos son animalitos y con ellos me divierto. It's hot as hell. Obviamente no era Tom Cruise, ¿de acuerdo? Pero esta cuenta es una maravilla también. Si alguien quiere ver Tom Cruise haciendo de todo tipo de cosas, está allí. Son los deepfakes, ¿de acuerdo? Y esto es importante también porque muchas veces asociamos, cuando hablamos de inteligencia artificial, o decimos, oye, los deepfakes nos van a sustituir, es cierto, los deepfakes, hay ahora datos sintéticos para producir, por ejemplo, como este es un ejemplo del New York Times, en el que analizaban todos esos bancos o todas esas, digamos, granjas de rostros, ¿de acuerdo? O sea, rostros para las reseñas, rostros para bancos de imágenes. Pero también es importante pensar que muchas veces, aunque estas cosas hagan ruido, el problema del deepfake, incluso aunque cada vez es más fácil crearlos, quizá no sea el principal problema, la desinformación, o cuando hablamos de inteligencia artificial no sea el principal problema. Porque la gente que se dedica a la desinformación, y eso es también por lo que es importante meterse en estos temas, comprender cómo funcionan estos temas de inteligencia artificial, ya no es que quieran que te cuestiones si algo es verdad, ¿de acuerdo? Se trata de que te cuestiones cualquier cosa. Y eso también tiene que ver con la idea de qué implicaciones, qué impacto va a tener la tecnología. ¿La tecnología va a mejorar la vida de mucha gente? Sí, pero no la de todo el mundo y no va a ser igual. Esta cita es de Joan Fontrodona, que lo entrevistamos para un proyecto que hicimos nosotros, es del director del Departamento de Ética en el IS, y era un tema que estábamos viendo precisamente. Si hay divisiones en torno a nosotros mismos, lo estamos viendo, pero a lo mejor estamos muy centrados como medios, como periodistas, en cubrirlo hacia nosotros mismos, quizás estemos perdiendo la parte de que frente a la inteligencia artificial cualquier persona puede ser vulnerable. Lo hemos visto con la brecha digital, pero ahora conviene cuestionarnos también cómo estas brechas pueden seguir aumentando, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque también como periodistas se trata de buscar, exigir y promover la explicabilidad de los sistemas, ¿de acuerdo?, de inteligencia artificial, de los que usemos nosotros mismos y, por supuesto, de los que se empiezan a incorporar en cuestiones como puede ser la computación, concesión de hipotecas, concesión de seguros, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es algo que va a ir avanzando, sobre todo porque es importante, y esto no es ni de agorero ni de nada, que lo que es procesar información con inteligencia artificial ya se hace y será un estándar, no en mucho tiempo, ¿de acuerdo? Porque es una cuestión pura de eficiencia. Aquí podríamos, o sea, aquí vemos un poco, ¿cuántas personas hace a lo mejor que no pisan un banco en 2 años, una oficina bancaria? Por ejemplo, ¿no? Ahora mismo hasta una hipoteca no necesitas ir a una oficina bancaria, ¿no? Hacer el pago de impuestos, ha empezado la campaña de la renta. Todo esto va a ir a más, ¿de acuerdo? Todo esto es importante porque va a haber debates que van a ser no ya de cuestión únicamente periodística, son debates que son de cuestión social y en el que conviene también estar armados para hacer esa labor de cuarto poder, ¿no? Está, por supuesto, el debate de la automatización, está el desafío también de la vigilancia, de la privacidad, las implicaciones que pone esto en la privacidad, ¿no? Incluso cuando hablamos de distribución. Y, por supuesto, está el de las decisiones automatizadas. ¿Quién toma las decisiones? El ejemplo habitual es el del coche autónomo, ¿no? A quién decide atropellar, pero también hay cuestiones en diagnóstico médico, hay en muchos campos, ¿de acuerdo? Pero esto es solamente para recordar que aunque estos debates están ahí, no conviene tampoco aterrarse por ellos, porque, ¿de acuerdo? O sea, yo una idea con la que me gustaría ir terminando es que la inteligencia artificial no es una tecnología futurista o distópica, ¿de acuerdo? Existe, funciona y ayuda. Incluso a veces somos usuarios de ellas en nuestro día a día, es nuestra inteligencia artificial nuestra de cada día, sin darnos cuenta, ¿de acuerdo? Es el día a día de muchas compañías y muchos usuarios. Por eso cualquier persona, ya no cualquier periodista, pero cualquier persona, y también como periodista debemos facilitar entender
para qué la necesita y cómo utilizarla de forma natural. Y sobre todo, qué implicaciones puede tener. Porque además, tanto en los medios como en cualquier otro campo, incluir inteligencia artificial no es una cuestión de una varita mágica, ¿de acuerdo? No es como ¡pah! El toque, o no son un poco los polvos mágicos que echo por encima y se solucionen. Esto también es importante para no culpar a la inteligencia artificial o a la tecnología de algunos males del periodismo que vienen de antes, ¿de acuerdo? Podemos discutir si es una cuestión de más escala, más amplitud, pero no es ni la gran solución ni el gran causante de problemas, ¿de acuerdo? Y al final la automatización de procesos es con natural desarrollo tecnológico y el propio avance de la historia. Y antes decíamos, incorporar estas eficiencias puede hacer que los contenidos o los periodistas se centren en otros contenidos de mayor valor. Pero, por supuesto, eso depende también de qué decisiones empresariales se tomen para ello. No es únicamente el hecho de incorporar tecnología. Tengo que pensar para qué la hago y con qué objetivo la quiero hacer. Y ese quizá es el mayor quizá, o sea, la mayor duda, el mayor interrogante que tenemos hoy en día. Y ya con esto, termino. Muchas gracias.